Bruno Lloret vuelve a tomar una voz femenina en su segunda novela, Leña, que en realidad es Lenia, diminutivo de Elena, una mujer rusa que vive en Siberia con una parienta, como ella dice, y que busca en las relaciones virtuales una solución a su soledad. Lo que Lloret consigue es una verdadera proeza lingüística. Construye el relato desde el precario castellano que Lenia maneja, lo que sobre todo al comienzo nos provoca momentos muy jocosos. Ya la segunda parte de la proeza es que no es una dificultad para el lector. De alguna manera uno entiende todo. Y la segunda parte de la novela adopta un tono más oscuro que ya se adivina desde el comienzo, cobrando una dimensión poética sorprendente. En Del fin del mundo de Bio Bio TV, junto a Marco Antonio Laparra, Bruno Lloret. Espérenos. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Usé la internet por primera vez para eso, buscar hombre. Ninguno del lugar me gustaba como marido. Estuve muchas veces con varón, mas pronto se acabaron opciones. Visité amigos de amigos. Fui a Angarsk, a Bratsk, a Ustilimsk. Me llevé las mismas impresiones. No había jóvenes atractivos o algo que valiera la pena. Sí, mucha soledad. Volver a acostarse con un conocido era meterse en la aburrida ajena vida, y por los desempeños tampoco era importante. Muchos necesitaban estimulantes para endurecer el pene, otros eyaculando a los 3 segundos. Yo cronometré las opciones y nunca llegan los 4 minutos. Creía que eso se hace cuando se hace el amor, contar el tiempo y evitar un embarazo. Era más joven y no sabía internet, mas sí de la importancia productiva. A los 18 tuve un orgasmo gracias a las yemas de mi diestra en el baño del laboratorio. Un accidente milagro. Fue bueno porque ya sentía el nombre de mi familia tachado con las palabras de los que a espaldas hablan. Gente cobarde y enferma. Fue bueno porque ya sabía que en mi patria estábamos solo los 3. Tía Lenia, yo y Bostock. Bruno Lloret, qué gusto tenerte en el programa y qué novelón. Muchas gracias. Qué novela, el juego en el lenguaje me recuerda un trabajo que en un taller hizo un muchacho que lo escribió en castellano, él era de origen alemán, luego lo tradujo al alemán con el diccionario y luego tradujo de lo que decía el diccionario sinónimos. Entonces quedó un lenguaje rarísimo. Qué bueno, ¿y ese texto lo tienes a mano? Sí. Por ahí anda. Muy interesante. Un trabajo. ¿Cómo trabajaste tú este lenguaje? Porque aquí hay algo así, ¿no? Sí. Sí, al principio fue más un asunto oral y luego se podría decir que hubo 2 procesos de la novela. Un proceso inicial a partir de la escritura de un cuento. Y ese cuento se fue creciendo poco a poco. La medida en que, no sé, iba en la micro, caminando, uno está como pensando y va creciendo. Y luego hay como una segunda pasada en donde se trabaja o se interviene más como los aspectos de sintaxis, el uso de las palabras propiamente tal, ¿no? Entonces, esos fueron como los primeros 2 grandes movimientos, la escritura de la historia, más en el sentido como sería como el guión de los actos, las cosas que suceden. Sí. Y luego el enrarecimiento del lenguaje. De dar vuelta. Pero ese es un trabajo muy bien logrado, por lo que yo decía al comienzo. O sea, está dado vuelta a todo, por ejemplo, lo que decía, la aburrida ajena vida. Sí, está mal dicho, pero preciosa. Se entiende perfecto y a uno le hace como gracia y dice, esto está perfectamente dicho, entiendo muy bien a lo que quiere decir ella, que la aburrida ajena vida. Y así, varias cosas así, pero no se entiende. Pero es como de construir, ¿no es cierto? Es como un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro, o sea, podría ser de construir en el sentido original del término, en que en el enrarecimiento del lenguaje se muestran como ciertos cabos sueltos del castellano, podríamos decir, ¿no? Pero también tiene que ver con otras cosas. Nuestra lengua no es tan flexible como otras lenguas, como por ejemplo el latino, el griego. Incluso el ruso creo que tiene casos particulares. Entonces, ciertas palabras de estas lenguas muertas que ya nadie habla, es que ciertas palabras o muchas palabras tienen casos, ¿no? Entonces las palabras están marcadas al final con los casos. Entonces, eso permite que el orden de las palabras no sea tan importante. En el castellano,
el orden de las palabras, como el castellano normal que hablamos, está más o menos definido, no pasa mucho, ¿no? Entonces, parte del interés en la escritura de esta novela pasa por eso también, tratar de cambiar un poco el orden de las cosas para ver cómo suena. Cómo suena, claro. Exacto. Y bueno, y como digo yo, se entiende, o sea, básicamente... Se entiende absolutamente y además transmite la dificultad de comunicación, ¿no? La historia de esta rusa que de repente se encuentra, ¿cómo se llama? Panzer del Carmen. Panzer bajo del Carmen. Del Carmen, ¿no? Claro. Que es Ramiro. Que Sí, es sí. chileno que está obsesionado con el contacto con la rusa, ¿no? Sí. En Internet. Que es una de las fetiches de Internet, digamos, la rusa. O sea, bueno, hasta el mismo presidente de Estados Unidos tiene una esposa que es de Eslovenia y Claro. es una costumbre muy común en países, supongo que en el noroeste del mundo, como en Europa y Estados Unidos. Como... Bueno, todo el tema de las mujeres de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín, es un tema y que está también en The Night Manager, ¿se acuerdan? Una serie muy buena que es de Amazon, me parece. Claro. También está. ¿Hay alguien contrata o...? Es una mujer, digamos que un supermillonario traficante, un tipo muy, muy poderoso, y se la lleva como mujer, que es como su adorno, Claro. muy bella. Y es una historia muy triste detrás, digamos, ciertamente. Ese es como el cliché o lo típico, ¿no? Como trata de blancas con gente muy poderosa. Sí. Parte del aspecto como de la capa de humor de esta novela, porque esta novela también tiene mucho humor y, Claro. y también les Muchísimo. pido, por favor, que en general pido más paciencia y más sentido del humor. Así a veces las cosas se leen muy... tiene mucho humor. Muy Sí. tempranamente, además, Exacto. porque es muy divertida ella. Entonces, en ese Su sentido, búsqueda, digamos. acá es víctima de un hombre con, entre comillas, mediano poder, ¿no? No es un capo de la mafia rusa Claro. que puede matar 100 No, personas, pero- es un pequeño propietario de camiones de la Ligua, De ¿no? la Ligua. Sí. Me Pero que en encanta su proporción o en su escala también es un Es un ser poderoso. terrible, ¿no? Claro, Exacto, ese es un el... poderoso y ejerce su poder, digamos. Exactamente, Y exactamente. trae acá el escudo de la Ligua, ¿no? Así es, sí. Claro. Muy bonito. Sí, Juro hay, que está- hay que... Bueno, el libro tiene hartas imágenes, hay que decirlo. Tú fuiste... Fotografías, juegos con signos lingüísticos Esto era también. Hay como heráldica, esos son escudos como escudos rusos de Sí, pueblos sí, rusos, sí, ¿no? sí, Como y es chistoso porque el escudo de la derecha, el donde sale como tigre con una nutria colgando, cuentan que en el siglo, a final del XVIII, a comienzo del XIX, el gobierno central de Rusia, los zares supongo, decidieron hacer un catastro con no solo el nombre de los pueblos, sino la heráldica de los Con su pueblos, heráldica. las banderas, lo que sea, ¿no? Pero no tenía mucho presupuesto, en verdad, para hacer como el libro con las imágenes. Entonces, los escudos eran narrados. Y uno de los escudos que sale ahí, en verdad, en vez de Babr, lo trasladaron como Bobr. Pero Bobr no es un tigre siberiano, sino es un castor. Entonces Rarísimo. el escudo de este pueblo, durante mucho tiempo, cuando se volvió a dibujar en base a estas como crónicas de los zares, se transformó en un castor, ¿no? Que es como muy chistoso porque la diferencia entre un tigre siberiano Sí, y un por castor es como, o sea, yo me sentiría afectado si fuera del pueblo, como me sentiría más a gusto quizás con un tigre siberiano que No con un seguro, castor, por ¿no? lo menos. Claro, claro. Hablaría más de la gallardía de los hombres de esa tierra, ¿no? Claro, Como- una cosa así, cuando esta cosa más tierna, ¿no? Ahora, la fuerza poética, sobre todo al final, ¿no? Cuando se va combinando el humor y de repente aparece poesía, y cuando usa estos signos gramaticales, que son estos signos. Sí, es como la extrañeza podrían ser de alienígenas también. Claro, son marcas claro, en el fondo. Son marcas, ¿no? Claro. Y empieza este texto: nuestra construcción se parece a un hijo que viendo un nido de chincol se desploma desde afuera hacia afuera y deja a su padre huérfano y viudo. La gravedad rápida y fija yunta resuelve nuestra victoria como aquella ballena azul que con la sangre ácida sube lentamente a la orilla, natural monstruo zambullida al cielo. O sea, empieza una fuerza poética Sí. tremenda, digamos, que convierte la lectura en una experiencia superior, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió muchísimo porque
uno lee la novela siempre de una manera muy ingenua, ¿no? Vamos a leer una novela y veré una trama, y de pronto empieza un juego con el lenguaje, y de pronto este juego con el lenguaje ya nos va conduciendo a una trama que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con Internet, que tiene que ver con el mundo contemporáneo, y luego empiezan las sorpresas, ¿no? Una mirada sobre lo chileno, que es una novela, claro, una mirada muy particular, una novela muy particular sobre lo chileno, con esta protagonista rusa, y luego de pronto el lenguaje se convierte en protagonista. Sí, así es. Y sorprende, y uno se sobrecoge. Este me atrapó, Bruno Lloret, digamos. Sí, ¿Qué me está esa es la haciendo? sensación que me pasó. Como lector, digamos, ¿no? Porque entonces se convierte en una experiencia de lectura muy particular. Y la idea también es que se puede, o sea, que uno pueda volver a leerla, ese es el tema, como a pedacitos. Sí. Después, una vez leída, así como podríamos decir, como la capa de la telenovela, en el buen sentido de la palabra, no estoy siendo peyorativo. Si uno tiene la paciencia, el tiempo y la posibilidad de volver a leer ciertas partes, es como volver a soñar lo mismo, de cierta manera. Sí. Deja de importar tanto como qué pasó, con quién se quedó, si se fue, si Claro. no sé qué, y empiezan a importar otras cosas. Sí. Es parte de la apuesta, por lo menos, como que es lo misma apuesta en la otra novela, en el fondo, tratar de Nancy, de que sean novelas que puedan ser que uno pueda volver a leerlas de a poquito, de repente, en voz alta. Eso sería como algo que me Claro, interesa claro. mucho. Hay Es que sí, una referencia al antiguo lector, el que lee para el resto, ¿no? Sí. Pero lo que tú dices a mí me hace total sentido. O sea, yo lo leí y yo, como te decía, sobre todo al comienzo hay momentos que uno se ríe a carcajada, ¿verdad? Uno larga una carcajada en algún momento, ¿me entiendes? Luego va encontrando las otras capas, ¿no es verdad? Y bueno, así como hay una mirada a lo del Chile, también cuando ella se va yendo, escucha este relato de la parienta, como dice. claro. ¿Entiendes? Y es bien potente también. O sea, yo la volvería a leer también. Parte del juego de los relatos y los testimonios tiene que ver con... La novela está planteada como una invitación a que cada persona que la lea ponga todos sus referentes vitales y literarios dentro de la novela para hacerlo funcionar. Sí. En ese sentido no es una novela ni rusa ni una novela chilena, aunque creo que es una novela dirigida a la gente de Chile. Sí. Cuenta la anécdota que somos víctimas de... que uno sabe cómo leer a Kafka antes de haber leído Kafka, porque todos le dicen, no, hay que leer a Kafka. Kafkiano. Y esto es muy kafkiano, ¿no? Claro. Dicen que eso es culpa de los existencialistas franceses, que nos hicieron tratar de leer a Kafka como una literatura, sobre todo, muy triste o muy angustiante. Sí. Pero cuenta la anécdota es que Kafka, cuando leía sus cuentos con sus amigos, se reían a carcajadas, todos los amigos, encontraban que eran muy chistosos. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿La risa excluye la angustia o puede haber una risa como profundamente angustiosa también, no? Parra y Lin también eran lectores que se divertían con los informes para una academia, ¿no? Exactamente. Entonces la pregunta ahí es, por ejemplo, cuando uno se abre esta novela y cacha que es como más o menos rusa y dice en un momento, fui a tal lugar, ¿no? Uno empieza, o parte del juego es como que uno empieza al tiro a decir, ya, ¿qué cosas has leído de los rusos? ¿Cómo creo que son los rusos? ¿No? Son como, no sé, alcohólicos, filosóficos, ¿no? Por Dostoyevsky. Claro. Eso, más o menos uno puede empezar a fantasear rápidamente con los pocos elementos que uno tiene sobre lo ruso, ¿no? Y como somos lectores que vivimos en Chile, podemos rellenar todo lo que no se dice sobre Chile con nuestras propias vivencias. En verdad, la novela no trata de ser un reflejo de nada. Es como trata de ser un despliegue discursivo de referentes literarios y referentes vitales. Es como algo bien así mezcladito. Como no sabría definirlo. No, tienes mucha razón, porque además tú eliges un lugar como La Ligua. Exacto. Sí. Que es como... El profundo Chile. El profundo Chile. Una cosa así. El tercio del centro, ¿no? Antes de las guerras del norte y la invasión al sur, ¿no? Exactamente. Eso es, el Chile central y un lugar de este modo. Y donde también, como dices tú, porque cada lugar tiene su poder, no sé, su estructura de poder, y ahí está instalado este personaje, ¿no es cierto? Con que se conecta la rusa a través de internet. Entonces, como que la mitad de la novela pasa por acá. Entonces, ese es un lugar que uno dice, bueno,
Sí, Para quien no lo conozca, yo mucho ha pasado por ahí. Claro, estaba en la Copec de la Ligua, quizás. Claro, Por ejemplo. la Ligua y los chalecos y los dulces de la Ligua, Claro. toda esa cosa que quedó como de carretera. Exacto. Entonces esto está como en lo de afuera, ¿no? Exacto. De afuera del eje. Oye, si tienen alguna vez la posibilidad, una vez íbamos con mi familia y nos tocó un taco así gigante, porque mi mamá vivió mucho tiempo en Illapel, que queda de Los Ya, Vilos del claro. interior, en la cuarta región. Ah, claro. Y decidimos meternos por la Ligua y tomar un antiguo camino, que era la antigua vía de ferrocarriles, antes que se desmantelara el ferrocarril estatal Sí. en la dictadura. Y salimos como por Guangualí, en otro lado. Hicimos como un viaje como de 2 horas por adentro. Por dentro. Y bueno, si alguien tiene el tiempo alguna vez, se los recomiendo. Es un lugar así alucinante. En un momento uno va por un túnel que va en una curva, absolutamente. como de una vía. Entonces uno en un momento está en un túnel como en la nada. Así es como... ¿A dónde y- me va a llevar esto? Claro. ¿Y a dónde o por dónde pasa, no? Por dónde uno pasa, ¿no? Por estos valles, todos estos valles, ¿no? Como lugares que ahora están súper apartados, pero que durante mucho tiempo fueron parte importante y estuvieron mucho más conectados con el resto de la chilenidad, por decirlo así, ¿no? Como... Pero tú haces un efecto como la teoría del caos, instalas una rusa en eso. Exacto. La rusa resignifica todo, ¿no? Es como Exacto. un fractal, así que te arma de nuevo todas las relaciones. Porque ¿qué hace una rusa Exacto. de Siberia? Y de 25 Siberia. años. Todo el- Instalada además- en este mapa, ¿no? Que es lo alucinante, lo divertido, lo poético, lo emotivo de Leña, ¿no? A ese respecto, hay una parte muy buena en Nocturno de Chile donde es Valente, creo que es, ¿no? Valente, Sí. Valente, sí. Se lo dedica a Valente por el año, le da durísimo. Va a un fondo donde hay unos poetas, va como un carrete, claro, ¿no? claro. Y en un momento como que se pierde la fiesta o está en la tarde y llega a ver a los inquilinos del fondo. Sí. Y ve a unos niños y se le acercan también, y volviendo a Kafka, se le acercan como se le acerca la gente del pueblo al médico en un médico rural. Claro. Es decir, en un momento este sacerdote se ve en la incómoda situación de tener que ser sacerdote, ¿no? Como, Sí. Y dice, no, es muy honesto, dice algo así como que le produce como asco a estos niños llenos de parásitos, como con los mocos colgando y todo, ¿no? Como, me parecía muy bonito porque daba cuenta de... era un personaje que se extrañaba con cosas que quizás para otras personas podría ser perfectamente normal, ¿no? Como, entonces, por ahí también va el asunto de esta rusa en la Ligua, ¿no? Como cosas que quizás para nosotros es normal porque estamos acostumbrados, como, no sé, un gallinero o Claro. no sé, cualquier cosa. Para otra persona que está muy obsesionada con el orden o lo que sea, puede ser algo como profundamente perturbador, ¿no? Hay gente para la que un montón de ropa sucia en el sofá del living es algo profundamente perturbador, como Claro, algo claro. terrible, ¿no? Como Sí. eso, entonces... Como Sí, Maricondo. Claro. Por ejemplo. Bueno, perturbadora la novela Leña. Y bueno, estamos en una pausa, hacemos una pausita. ¿Sí? Estamos en una Oh, pausa. my God, ya. Te quería Y comentar. volvemos inmediatamente con Sí. algunas preguntas más. Vale. Vamos a leer Nancy. Bueno. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. De Nancy, de tu otra novela, ¿no? Y una mañana sonó la bocina, ex. Abrí los ojos al tiro, ex. Me di vuelta y le miré la cara, ese bigote que tenía, más largo que nunca, esas cejas de escobillón, ex. Toda una máscara de soledad, ex. Le di un abrazo largo, pero no le dije más que me vienen a ver, voy y vuelvo, ex. Papá Santo, respiró hondo. Y le dio la cara al muro, yo tomé mis cosas y salí, ex. Así fue. La caravana esta vez era mucho mayor, ex. Unas 10 camionetas por lo menos, ex. Los perros de la salitrera que se habían ido juntando a la entrada del galpón donde dormíamos las miraban intranquilos con el ronroneo de los motores. Esto lo muestro que están las X, ¿no? Por todas partes y de que termina con un gran chorro de este sonido que yo lo inventé como ex, pero que es un sonido, que es una pausa, que es un silencio, pero que también es un ruido, ¿no? En una novela
que comparte la turbación desde el lenguaje, ¿no? Los epígrafes muy particulares acá son epígrafes bíblicos, acá son epígrafes que tienen más que ver con el internet y con ciertos verbos, digamos. Diccionario, claro. Que donde se juega tu cosa de académico de la lengua, ¿no? No, o sea, quizás solo perpetuo estudiante y eterno aprendiz, pero sí. Académico nada. Sí. Pero académico en el sentido del filólogo que juega con las palabras, ¿no? Puede ser. Y gran jugador. Mira, a propósito de lo que hablábamos de nuestra amiga rusa, y que a mí me pareció interesante que tú la situaras en Siberia, porque uno habla de las rusas. La Federación Rusa, que ya no existe, y lo que era la Unión Soviética, es una cantidad de países tan distintos uno del otro, que como bien dices tú, uno como que lo tiene metido así como en una pura bolsa, y es re diferente. Y me acordé de La guerra no tiene rostro mujer, de la premio Nobel, la Svetlana Alexievich. Y que a mí, por ejemplo, ese libro a mí me abrió mucho ese mundo. Uno vio desintegrarse una cosa y otra, pero por ejemplo, descubrir que son relatos de distintas mujeres de lugares muy distintos. Tú dices Siberia uno tiene la idea del Gulag, que mandaban a la gente para allá y se moría la gente. Bueno, no, hay gente que vivía en Siberia. Y luego también te encuentras en lugares que ya no recuerdo cómo se llama y que son medio tropicales. Entonces uno tiene como Rusia, frío, nieve, y como nada más, digamos. En cambio, que aparece esta leña que vive en un lugar de Siberia y vive la gente, y hay un internado y ella hace unas clases, en fin. O sea, hay una cotidianidad. Un perro. Vostok. El protagonista verdadero de la novela. Hay que decirlo. Vostok. Entonces, eso que está aquí, y es lo mismo que tú haces con este lugar de Chile, es como decirle, a ver, un momento, desagreguemos un poquito, que no es todo igual. Mira, a propósito de estas dos novelas, algo que me han preguntado mucho es cómo son físicamente estas voces. Como me lo han preguntado mucho, así como... Bueno, y primero una pregunta rara, así, porque cada uno tiene el derecho a imaginarse, ¿no? Como... Pero también, a veces cuando me han preguntado, les pregunto de vuelta, bueno, ¿y cómo te la imaginas tú, no? Porque la verdad yo no tengo una imagen clara de cómo serían las caras, ¿no? Y bueno, en el caso sobre todo de Leña, Nancy uno más o menos puede imaginar cómo es, pero en el caso de Leña es bien especial porque precisamente trato de abordar algo que tú dijiste, ¿no? Que la gente rusa no son como los pósters soviéticos, es decir, en Siberia hay gente que se vincula, a pueblos que son muy antiguos, ¿no? Como Lapones, qué sé yo, por ejemplo. Y ahora en Siberia es uno de los focos del progreso. O sea, cuando supone que si sigue avanzando el calentamiento global, en algún momento Siberia va a estar habitable y hay muchos recursos, ¿no? Entonces Rusia está compitiendo con China por quién pobla en el fondo del lugar, porque los chinos necesitan descomprimirse de gente mucho más que los rusos, entonces al final hay muchos más chinos que están llegando a Siberia que rusos. Novela, una novela en chino. Una novela china. Bueno, al final de la novela a la rusa, a Lenia le ofrecen un poco como quizás una pasantía en un lugar así, y uno de los personajes le dice que por ningún motivo vaya allá, así que ir ahí es como ir al salvaje oeste en el fondo, como en la medida en que es como ir a un container con científicos que en verdad, no porque sean científicos, no van a querer como terminar violándola, enloquecidos por la nieve, ¿no? En el fondo le dicen, no vayas allá por ningún motivo, ese no es un lugar para ti. Eso, entonces hay como una fantasía hacia el futuro por lo que va a suceder, ¿no? Claro. Sí, entonces por eso a ti te construí, por eso te citaba este otro libro, porque también me acordé, por ejemplo, Marco Antonio, hablábamos este lugar, elegí Ucrania, no puede haber sido, porque Ucrania es un país muy rico, es rico en gas. No sé si viste Ukrainian the Fire, que es un documental
que es respecto a una rebelión que hubo no hace tanto, que fue increíble porque empezó a ser filmada in situ en ese momento, cuando no se sabía que iba a durar ¿Cómo tanto. iba a terminar, digamos? ¿Cómo iba a terminar? Y el Ucrania derrocamiento del presidente. que iba a salir huyendo en ese momento, que se dio, apoyado por desde Esto en Moscú. Crimea, ¿no? No, ¿O estoy en Ucrania. Ucrania mismo. Porque los ucranianos siempre se han Para la sentido... Navidad ucraniana fue. Imagínate con el espantoso frío, de todo, igual todo se van a lo que- protestar. Entonces, lo que pasa es que Ucrania tiene mucho gas, entonces se la pelea, todo, y ahí hay una pelea tremenda. Y bueno, en ese momento se fue este presidente, pero todavía este está en una zona de conflicto. Claro, y uno lo ve y es un lugar que tiene mucho más desarrollo por eso mismo, y ellos mismos se sienten más cerca a Euroasia, por decirlo, que en cambio tú te dices Siberia, no, y ya está como en otro lado. Sí. Y es interesante mirar a esta mujer. Bueno, sí, es que también, así como en la Ligua, hay gente que vive en Siberia y hay internado y qué sé yo, ¿no? Exactamente, sí, eso es parte del asunto también, como que hay un aspecto universal, ¿no? Como el mismo perro, ¿no? Hay un tipo de Fox Terrier chileno ya derechamente, no sé Claro, si se habían claro que enterado, sí. ¿no? Como... Hay un Fox Terrier que ya es chileno. Sí, como que tiene un nombre específico y todo, Sí, como sí, que es sí. Una cruza que- una variable chilena. Sí, Con la cola Claro. enrollada, digamos. Probablemente. Los Oye, Fox pero- Terrier son... Pero yo quería llevarte a tus antecedentes, digamos, porque has nombrado a Bolaño al pasar, digamos, que más de alguna entrevista te conectan con 2666, por ejemplo, un texto No. monumental, Sí, digamos, sí. monstruoso, monumental y glorioso. Y también hablas de autores de la literatura alemana y rusa entre guerras, tu generación, que es muy interesante, tu generación en Chile y los que un poco mayores, digamos, en Latinoamérica, que están pasando muchas cosas, digamos. Creo que estamos viviendo un momento extraordinario, no sé si lo compartirás, un momento extraordinariamente interesante en la creación literaria. Yo no sé, Sí. ¿con quién te conectas tú? ¿De dónde sientes que va lo tuyo, tu sensibilidad? ¿Con qué vibra? Bueno, es una pregunta herida, ¿no? Porque uno trata de no conectarse con nadie en el fondo, esa es como la idea, ¿no? Como que uno se le ocurrió todo de la nada. Pero lo dije en el lanzamiento y todo, y creo que un autor muy interesante, incluso para leer traducido por no sé alemán, es Thomas Bernhard. Sí, Creo que hay que leer Thomas Bernhard. monstruo. Creo que quizás un riesgo algo malo que podría suceder con la manera de escribir en Chile, sobre todo pienso ahora, con la gente más o menos de mi edad y todo, es dejar de, o sea, empezar a leer, no leer nada más que literatura, ¿no? Y caer en esa trampa y Ya. creo que los lugares más nutritivos o que me han servido son leer cosas que no son literatura, en el fondo, como ¿Por que... ejemplo? No, pero así como general, o sea, cuando tú dices no literatura... Wikipedia, artículos de Wikipedia. No sé si Ya. ustedes leen Wikipedia. Ok. Sí, naturalmente, digamos. Sí. Hay que visitarla. inevitablemente. A veces me pierdo, sí, leo cosas y me voy perdiendo en los artículos. En la gran enciclopedia de YouTube también. Que Yo soy un adicto a YouTube, sí, veo mucho YouTube. Que Mucho... es el basural más fantástico. O sea, Es después el- del persa al Biobío, YouTube. Digamos. Así es, por ejemplo, algo que está de moda y pensé, o sea, que pasó de moda como en el siglo XV y volvió a estar de moda ahora, son discusiones religiosas. Ajá. Entonces, en la ciudad de Londres hay un parque en donde hay una parte en donde si tú te paras encima de una silla, tú puedes decir lo que quieras. Sí, claro. Y la Muy inglés. y la Como gente... Hyde Park. Exacto. Y ahora hay porque ciertos sectores quieren como construir una especie de guerra de civilizaciones entre Oriente y Occidente, todos estos delirios que son falsos. Hay equipos en Hyde Park que promueven o discuten cosas, ¿no? Entonces hay muchos videos de discusiones muy, muy entretenidas, muy ociosas por lo demás, pero muy entretenidas, entre cristianos contra musulmanes, contra judíos, cosas como, no sé, cómo seguir a Mahoma si Mahoma se casó con una menor de edad, o cómo seguir a Moisés si Moisés no era perfecto porque rompió una tabla, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es lo que más veo en el fondo, YouTube y discusiones de teología del siglo XXI, así, porque me parece alucinante. Y autores contemporáneos a ti o mayores, porque puede que no tú te sientas, y yo creo que en realidad tú tienes una originalidad y te sales,
por ejemplo, la literatura de los hijos, como la han llamado. Te sales de eso, digamos. Sí. Tú haces una cosa muy contemporánea, muy siglo XXI. Sí. Pero también hay autores que están dando vuelta, por ejemplo, el mexicano Álvaro Enrique, No que leí, leído no. Muerte Súbita, que es un partido de tenis entre Caraballo y Quevedo. Ah, qué bien, vamos a leer Es una eso. novela absolutamente alucinante. Por ahí, por ejemplo, cita a Yuri Herrera, que Sí. también es un autor extraordinariamente. Fernando Iwasaki, Claro, peruano, digamos. muy que- bueno, peruano. muy bueno. Julián Herbert, No he leído, no he leído. Canción de cuna, que es un texto pariente de Thomas Bernhard en el nivel de dolor, ¿no? que se mete, que te mete el punzón, ¿no? Y el Infinito de 2666, que es un texto, yo he dicho que es un texto sobre Chile, porque 2666 suma lo mismo que 1973. Ah, qué interesante eso. Ahí, Y además hay un basurero. aplicando ahí gematria dura, así como Claro. cálculos así. Y hay un basurero en el capítulo de las mujeres muertas, que es un capítulo de encontrar detenidos desaparecidos, o sea, la resonancia para uno es muy directa. Hay un basurero que se llama Chile, el Chile. Y van al basurero del Chile y sacan, entonces uno dice, ¿por qué lo puso? ¿Por qué hace este juego este número? Este número que uno dice, suma lo mismo, o sea, es sospechoso. Entonces mucho juego con el simbólico, con los críticos, con el Tercer Reich, que es Sí. un tema además que alude a todos los fascismos, a todas las dictaduras, digamos. Pero el Vox, hay cantidad de voces y referencias literarias, pero vibrantes. Entonces, tú citaste Nocturno. A mí Sí. me gusta mucho Estrella Distante, que es una novela que me Buenísimo. parece... Yo le digo, o sea, prácticamente en verdad todo el año, y de hecho me consigo cosas. Tengo, por ejemplo, una versión de Messier Payne que era previa, que se llama La senda de los elefantes, Ya. que es un libro que sacó el Ayuntamiento de Sevilla. Entonces, Mira tú. como que soy así un coleccionista. Y claro, mira, para hablar de Bolaño se puede hablar muchas cosas. Creo que hablemos algo malo de Bolaño, o algo... Creo que él calla muy bien sus verdaderos referentes. Por ejemplo, Sí. no sé si menciona alguna vez Thomas Bernhard, yo creo que no lo menciona. No lo menciona. Yo creo que le interesa que no se haya mencionado. Claro. Yo creo que él le hubiera preocupado si Bernhard se hubiera empezado a leer de manera más masiva en los años 90, porque... y cita harto a Junger, creo, ¿no? Como, Sí, hay un sobre el acontilado de mármol, digamos. por ejemplo, la primera parte de del quinto libro de 2666 es básicamente eso, ¿no? Como, Sí. pero calla su referente Bolaño también, ese es el tema. Claro. Entonces, Tramposillo, a excepción de la novela que hace a medias, digamos. con Cuando- García Porta. Claro, con Oliver, ¿cómo se llama? Esta sobre el discípulo de Joyce. Ah, sí. Consejos de un... sí, con Antoní García Porta, sí. Sí, claro, con El punto García es como Porta. que a veces de él lo que más envidio es como su soltura para hablar de cualquier cosa y hacer juicios tan grandes. Sobre todo en sus ensayos él dice cosas así tremendas, ¿no? Pero por lo mismo empecé a practicar como una sana distancia y en verdad me di cuenta de que cada vez que él te muestra algo es como el truco de magia. En el fondo los magos te muestran algo para Y es claro, transferir el conejo, ¿no? El Entonces, prestidigitador. claro. ¿no? entonces ahí yo creo que si a la gente le ha gustado Bolaño y le interesa Bolaño, yo creo que hay que leer a Thomas Bernhard, y las traducciones de Anagrama de los años 70, 80 están Sí. súper bien, así como que creo Claro, que Ahí él... está la biografía y bueno, el trabajo de Miguel Sáenz. Sí, El sí. traductor, que hay una biografía que es muy buena, bueno, de Miguel Sáenz. Sí, Y Bernhard es un autor inmenso. El teatro de Bernhard es No he leído, no he es leído. sorprendente. Minetti, que es una obra que le dedica a su actor favorito, Minetti, es absolutamente desopilante. Y es muy interesante leerlo. La gente lo lee menos porque se acerca a la novela, el teatro es difícil de leer. Sí. Pero yo sé que tú te has acercado al teatro también. sí, claro, de hecho yo he estudiado tragedias griegas, en verdad, tragedia ática, eso es lo que... Ni más ni menos. Y también acabo de terminar una tesis en donde analizo la traducción la primera traducción de Esquilo en Latinoamérica Ya. la hizo un chileno que se llama Juan Salas Errázuriz. Ya. Tradujo 5 obras de Esquilo entre 1889 y 1902. Ya. Y en mi tesis, bueno, básicamente sitúo la obra a un contexto cultural católico que no ha sido bien estudiado hasta el momento. De hecho, estoy como preparando el libro y todo para hablar de eso.
Porque recién, no sé, Suercasó y Grino Rojo y luego Ana María Stuben están más o menos rastreando el campo cultural chileno decimonónico, pero no, hay mucho paño por cortar, entonces me metí con estas traducciones. Y fue increíble porque encontré tendenciosidad en las traducciones. Pues en el fondo este jesuita agarra a Esquilo, pero lo pasa por el tamiz católico, en el fondo. En los 7 contra Tebas, por ejemplo, habla de que la guerra depende del cielo, ¿no? Y no de los dioses, por ejemplo. Que cambia mucho. El Prometeo encadenado utiliza la palabra mártir, que es una palabra que existe en el griego y que significaba testigo, pero en verdad la carga semántica católica está así. Claro, entonces... Así, mi trabajo de investigación ha sido como en relación a traducciones de teatro y sobre todo de tragedia griega, que es como este tipo de textos que son considerados por mucho como el origen de Occidente, ¿no? Estas cosas que se dice. Entonces, esa ha sido una experiencia así grata con el teatro y la traducción. Pero has escrito teatro. Trabajé como dramaturgista en una obra que ahora salió, o sea, no es una obra, es como una experiencia dramática, que ahora fue la segunda temporada en el Teatro del Puente, pero esta vez yo me resté del asunto porque los jóvenes ya están ahí. Y sí he escrito teatro, tengo un guión que está por desarrollar y que se trata sobre el folclore, el mal uso del folclore en Chile. Y todo se basa en una anécdota muy chistosa, que básicamente el Miguel Negro Piñera tiene un disco de covers, uno de sus tantos discos, que es una cantidad delirante de temas, son como 30 temas en un disco. Y en uno de esos hace un cover a Te recuerdo Amanda, ¿no? De Víctor Jara. Qué mezcla más rara. Ahora, ¿cómo es su cover? Y ahí se me ocurrió la obra y estoy así dándole en eso. Si ustedes se acuerdan de la canción, la primera parte es como el amor, ¿no? Voy a ver la fábrica y luego Manuel parte a la sierra, ¿no? Y cae la verdadera y violenta realidad, ¿no? Bueno, su cover es la repetición de la primera parte solamente. Entonces el efecto es que pareciera una historia de amor de obreros que en el fondo nunca muere en la sierra, es como... sería como día tras día tras día tras día como lo mismo, ¿no? Lo trágico, y lo transforma en una pesadilla, en una especie de es un loop, ¿no? Es un gran cover por lo mismo, un cover profundamente reaccionario en el fondo. Entonces también ahí la pregunta es como, en esta obra que estoy escribiendo, es como interrogar la manera en cómo podemos folclorizar canciones que son mucho más políticas que... en el buen sentido de la palabra y contingentes que bonitas, ¿no? Es lo que pasa un poco con Gabriela Mistral, ¿no? Que se prefieren las rondas que aspectos más brígidos, ¿no? O con la misma Violeta Parra, ¿no? Entonces por ahí también va el asunto, así como gran cover de Miguel Piñera, a todo esto. Ay, pero qué bueno. Y de ahí va a montar ¿estás montando una pieza teatral? ¿Está escribiéndola? No, escribiéndola nomás. Yo no soy un gran lobista, en verdad. Soy un buen usuario de Word. Esa es la... Me gusta, yo uso el Page. Oye, y por ahí, por ejemplo, en una crítica te preguntaban esto de ¿qué es un texto de izquierda, no? Hoy. Sí. Porque hoy que no sabemos dónde está la izquierda y la derecha. No. O sea, existe... Sí, pero... Sí. ¿Qué es un texto de izquierda? Es una pregunta extraña. Ahora está leyendo los cursos que hizo Cortázar en Columbia, creo, a propósito del cuento, la novela, etcétera, ¿no? Y voy en la primera clase, en el fondo. Y ella habla de eso, de sus periodos, de cómo pasó de una búsqueda generacional que era altamente literaria y profundamente como preciosista, en el sentido casi circense, en el buen sentido de la palabra, a un aspecto más comprometido, ¿no? Que en un momento se hablaba de la literatura comprometida y todo. Sí, los 60, claro, en los 60 se habla del arte comprometido. Claro. Y ahí creo que más que respuestas son como... posiciones que uno puede adoptar, ¿no? Hace un tiempo nos invitaron a un conversatorio y está la poeta Daniela Catrileo. No sé si la conocen, la han leído, ella tiene un trabajo muy intenso, muy potente. Y respondimos de manera muy distinta, ¿no? Yo decía que
no debía, que no se le debía preguntar a un escritor necesariamente sobre política o otras cosas, tal y como encuentro una estupidez que los deportistas hablen de otras cosas, porque la vida no es como el deporte, la vida no es como un partido de fútbol, la vida es muy compleja. Entonces no podéis decir que esforzándote y son como metáforas muy burdas, ¿no? Entonces yo decía, por mí un poco lo que sucede con Vargas Llosa y su hijo, ¿no? Que los escritores no se les debería tomar en serio. Pero Daniela decía algo totalmente opuesto, ¿no? Y decía, no, yo creo que la gente que escribe tiene una misión, ¿no? Y tiene que decir cosas y puede visibilizar heridas que son reales, y no por eso es mala literatura, ¿no? Yeah. Naturalmente su posición era muy comprensible desde cómo ella escribe, ¿no? Y su relación con la sociedad, ¿no? Como yo no creo que la gente que escriba debe tener como visiones tan claras o ser como profetas o guías de nada, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con exhibir ciertos problemas o compartir más experiencias más que arrojar juicios. Ese es el punto. Eso es interesante. Porque el riesgo de lo otro es que termine siendo un panfleto nomás, pues, Claro. Y eso los panfletos están perfectos, Es un género. Exacto, un género estratégico. Pero no es el tuyo, digamos. Trato de no ser panfletario, además, porque además claro. ¿panfletario de qué? Si no hay ningún partido marxista-leninista hoy en día, ¿Qué panfleto se puede hacer? Digamos? no, o sea, si hubiera uno, yo escribiría grandes novelas marxistas-leninistas, pero no hay ningún partido marxista-leninista hoy en día no, ninguno. O sea. Sí. Bueno, estamos al final del programa. Se nos fue volando esta visita a la Ligua, San Jacobo, como dice Santiago. Ay, sí, traduce San Jacobo, la traducción Santiago literal. Saint-Jacques. Sí. San Santiago. Bueno, Bruno, gracias por traernos Leña y Nancy, dos notables novelas que son un aporte muy importante a la nueva escritura, ¿no? Y está Bernhard, hay una visita, una guiño a Kurt Vonnegut por ahí también. Un gran autor. Sí. Y agradecerte. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien, el tiempo pasa volando, así que Sí, se nos fue rápido. cuando quieran yo vengo y hablamos de lo que quieran. Encantados, La encantados. próxima novela. Sí, La bueno. próxima o los novela, cuentos, digamos. o la obra de teatro. O los cuentos. Bueno, ahí les diré, sí. Ahora estamos descansando ahora. Bien, Sí. me parece bien. Bueno, mucha suerte vos. Gracias, Bendiciones. Bruno. Gracias. Y gracias a ustedes por estar en El Fin del Mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.